Bienvenidos. Hoy, continuando con el estudio del movimiento ondulatorio, veremos los cambios o fenómenos que ocurren en las ondas cuando ésta se propaga. Cualquier alteración del medio produce o induce un cambio que se denominará fenómeno ondulatorio. Buenos días. Hoy vamos a ver otro aspecto del movimiento ondulatorio y este tiene que ver con los cambios, o sea, los fenómenos que ocurren durante el movimiento de las ondas. Cuando una onda se está desplazando en un medio, cualquier cambio que ocurra en el medio, pues eso va a hacer que también ocurran cambios en las ondas. Recuerden que las condiciones del medio son los que determinan pues la velocidad, por ejemplo, de las ondas. Cualquier cambio que ocurra ahí en el transporte de la onda, pues van a ocurrir una serie de fenómenos que los vamos a llamar los fenómenos ondulatorios. Repasemos pues que una onda, pues aquí como la tenemos representada, pues tiene unas características o propiedades que son su amplitud, es decir, lo que se desplaza a ella con respecto a una posición de equilibrio, tiene una longitud de onda. Recuerde que este punto máximo hacia donde ella se llega se llama la cresta y este se llama el valle. La distancia consecutiva entre dos crestas consecutivas se llama la longitud de onda, que la onda tiene una dirección de propagación con una determinada velocidad, que hemos visto que esa velocidad es constante y habíamos deducido que era el producto de la longitud de onda por su frecuencia. Movimiento de las ondas, el tiempo entre para desplazar entre dos crestas se llama el periodo, el inverso del periodo se llama la frecuencia. Entonces, ¿qué fenómenos ocurren en el movimiento ondulatorio? Son muchos los fenómenos que ocurren, cada uno tiene una importancia, incluso uno de esos fenómenos va a dar una parte especial de la física. Por ejemplo, el primer fenómeno que vamos a ver se llama el fenómeno de la reflexión de la onda. Las ondas se reflejan sobre todas las superficies, en unas más que otras. Hay unas en las cuales la superficie ocurre una reflexión total, caso de los espejos, una determinada sustancia con la cual se fabrican estos espejos tienen la propiedad de reflejar toda la onda, en este caso las ondas de luz que llegan sobre ella, y produce la cuestión de los espejos muy importante en la óptica. No solamente las ondas de luz se reflejan, todas las ondas producen el fenómeno de la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Pues es el cambio en la dirección de propagación de la onda. Propagación de la onda. Los cambios en la dirección de la propagación de la onda, pues la onda tiene una dirección de propagación. Y cuando ella va a cambiar la dirección de propagación, pues cuando ella va a chocar o va a incidir sobre un medio completamente que no lo puede atravesar. Entonces, por ejemplo, llega una onda incidente que aquí va a encontrarse con una superficie. Entonces la onda, bueno, ya sea en esta, una onda que la vamos a llamar la onda incidente, llega sobre una determinada superficie, esa onda va a producir una reflexión, o sea, se va a reflejar sobre esa superficie y viene con esta dirección, sale con esta dirección. Si fuera en el caso de una cuerda, por el caso de la cuerda, pues la onda vendría aquí, chocaba contra una superficie, viene la onda y choca contra la superficie, trae esta dirección cuando nosotros estamos haciendo este movimiento, choca contra la pared y la onda llega a este punto, esta dirección, entonces ella va a cambiar la dirección. Aquí más adelante explicamos esta cuestión, se va a reflejar de esta manera, entonces se refleja la onda.
esta dirección, cambio de dirección, se reflejó. Pero aquí, en el caso este, si llega con esta, la onda llega aquí con este ángulo, ya vemos aquí si trazamos nosotros a esta superficie, la normal, o sea una superficie aquí 90 grados, ella va a llegar aquí con un ángulo de incidencia y ella va a salir con un ángulo de reflexión. Llega con este ángulo, sale con este ángulo. Se ha podido demostrar experimentalmente que el ángulo de incidencia, el ángulo con que llegan las ondas acá, es igual al ángulo con que ellas se reflejan. Y eso se conoce como la primera ley de la reflexión. Muy importante cuando nosotros estemos viendo lo que tenga que ver con los espejos, esta ley de la reflexión. Y otra de las leyes de la reflexión es que siempre se va a cumplir que este rayo incidente, llamémoslo así, si es un rayo de luz, o esta onda incidente, me va a producir la onda reflejada y la onda incidente con esta normal, todas se encuentran en un mismo plano. Y estas dos se conocen como las leyes de la reflexión. Cuando estemos viendo las leyes de los espejos, pues allá la tendremos en cuenta, ¿ya? Cuando estemos viendo el caso de las ondas sonoras. En el caso de las ondas sonoras, por ejemplo, las ondas sonoras, a la reflexión se llama el eco. ¿Listo? Tiene un nombre particular allá. En el caso de la acústica, ¿ya? Muy importante. Bueno, esto en el caso de que haya una reflexión total, ¿ya? Sale, pero no siempre hay una reflexión total. A veces parte de la onda puede atravesar el medio. Por ejemplo, en el agua, la superficie del agua puede llegar la onda, una parte se refleja, es decir, el agua va a servir como espejo, pero una parte va a atravesar el medio, ya atraviesa el medio. Eso ya es otro fenómeno. O en el caso, por ejemplo, de la materia en general, parte de la onda se absorbe por las partículas o por las moléculas que conforman la materia. Entonces va a ocurrir otro fenómeno que se llama la absorción, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las plantas, las hojas de las plantas, la luz llega sobre ella, parte de la luz se refleja y parte de la luz se absorbe. ¿Para qué se absorbe? Bueno, recuerde que las ondas son energía y esa energía pues sirve para producir los diferentes compuestos o alimentos, en el fenómeno de la fotosíntesis. ¿Listo? Esto, fíjense que aquí esto se ve rojo, aquí esto se ve negro, esto se ve azul. Hay unos fenómenos de absorción. ¿Qué es el fenómeno de absorción? Cuando veamos la naturaleza de la luz, vamos a ver que la luz en sí, la luz blanca, la luz que nos viene del sol, es una luz que nosotros no vemos, nosotros solamente vemos en las reflexiones que ocurren solo de diferentes objetos. ¿Yo por qué veo esto azul? ¿Ya? ¿O por qué las plantas se ven verdes? Porque hay un paquete, la luz blanca es un conjunto de paquetes de onda, no es una sola onda blanca, sino son todos los colores ahí en un paquete, y cuando llega, incide sobre las hojas, pues parte de ellas se van a absorber. Hay una parte que no se absorbe y es la que nosotros vemos, ¿ya? Y el resto, nosotros vemos el verde. ¿Por qué vemos el verde? Porque se absorbieron los demás colores. ¿Por qué veo esto rojo? Porque esta pintura tiene unos pigmentos que absorben los demás colores y me deja ver solamente el rojo. Y el rojo es el que se refleja y yo lo puedo ver. Yo la luz no la veo, yo veo son los reflejos contra los cuerpos y lo que me llega a nosotros. Entonces la luz, este es otro fenómeno que le ocurre a las ondas, que se absorben sobre la materia. Parte se refleja, parte se absorbe, pero parte también de la onda puede ocurrir otro fenómeno. Si logra atravesar ese otro cuerpo sobre la cual incide, por ejemplo aquí esto fuera otro medio, va a ocurrir otro fenómeno que se llama la refracción.
se refracta la onda. ¿Y qué ocurre cuando una onda se refracta? Lo que hay es un cambio en su velocidad. Cuando una onda cambia de medio, ya la refracción es cuando cambia de medio de propagación, la velocidad de la onda va a cambiar. Mire que aquí en la primera propiedad, en el primer fenómeno, lo que estaba cambiando era la dirección, que es una característica de la onda. Aquí en este fenómeno de la refracción, lo que va a cambiar es la velocidad. Pero recuerden que la velocidad tiene que ver con la longitud de onda, ¿ya? Es decir, va a cambiar la longitud de onda de la onda. Y eso ocurre cuando cambia de medio de propagación. Vamos a hacer un ejemplo por el caso aquí, nuevamente con el caso de la cuerda. Recuerden que una cuerda, vamos a suponer que tenemos una cuerda que inicialmente es así gruesa y luego se vuelve más delgada y luego más delgada y más delgadita, bueno, hasta que se hace extremadamente delgada, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos que nosotros en esta cuerda, la cuerda no la tenemos toda con una misma densidad, sino aquí por la densidad es más grande, más pequeña, más pequeña, más pequeña, y aquí la densidad es muy pequeña, porque que la velocidad de la onda es en este caso la cuerda es la tensión sobre la densidad por unidad de longitud. Aquí tiene una alta, ¿cierto? Alta densidad, y aquí la densidad es menos densidad y menos densidad. La densidad cada vez se hace más pequeña. Yo cuando esta cuerda la pongo a vibrar, aquí se me produce aquí una determinada velocidad bajo esta tensión. Pero ¿qué pasa cuando pasa al segundo medio? Fíjese que esta disminuyó, ¿listo? Y si esta disminuye, esta aumenta. Entonces aquí hubo un aumento en la velocidad. Aquí la velocidad 1, velocidad 2, la velocidad de 1 es menor que la velocidad de 2. Y aquí nuevamente vuelve y disminuye la densidad, por lo tanto aquí en 3 va a obtener otra velocidad que es mayor que la anterior y esta a su vez mayor, y así sucesivamente hasta llegar acá. La velocidad ya en este punto se vuelve muy grande, la velocidad se va aumentando. Fíjense que en esta gran densidad a esta densidad, y si la hacemos extremadamente aquí delgadita, porque prácticamente la densidad se va a ser extremadamente grande, ¿ya? ¿Eso qué ocurre? Por ejemplo, este es el mismo caso de un látigo. Un látigo es muy grueso aquí en el mango, pero muy finito en el punto. Cuando yo hago este movimiento en el látigo, se genera un pulso de onda, y ese pulso de onda cada vez va aumentando su velocidad hasta llegar a un punto que en la punta del látigo su velocidad va a ser extremadamente grande. Usted sabe que la velocidad es energía cinética, es una gran cantidad de energía que puede hacer un gran daño. Lo que transporta la onda es la energía. En ese caso esa energía es casi que es equivalente a obtener un disparo. Allá este movimiento puede ser equivalente en la otra punta a una bala que le esté entrando. Puede ser eso un daño extremadamente grande. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la densidad. Entonces aquí se mueve con una determinada longitud de onda, aquí se mueve con otra longitud de onda y otra longitud de onda. Lo que no va a cambiar es la frecuencia. Esta frecuencia va a permanecer constante. Si permanece constante y la velocidad está cambiando, quiere decir que la longitud de onda está cambiando. Entonces en este caso la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña, su velocidad se va haciendo extremadamente grande, y ese fenómeno del cambio en la velocidad de propagación de la onda se llama el fenómeno de la refracción. Si tenemos nosotros, aquí tenemos un medio determinado, llamémoslo el medio 1, y llega una onda que incide sobre ese medio, y aquí tenemos otro medio 2. Ya hay un cambio
de medio. Aquí esto es equivalente también a otro cambio de medio, que está cambiando la densidad, ¿no es cierto? En el caso del agua también. Es el mismo agua además, pero con diferente densidad, pues podemos considerarlo otro medio. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, aquí arriba sea aire, y aquí abajo sea agua, son dos medios diferentes, entonces, hacemos aquí la normal. Entonces, que llegue a una onda, aquí, por ejemplo, vamos a hacer una onda de luz, una luz incidente. Cuando llegue a esta superficie, su velocidad va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque este medio va a ser de diferente densidad del anterior. Aquí es aire y aquí tenemos agua. Hay un cambio de medio, por lo tanto la velocidad de la onda debe cambiar. ¿Y qué va a cambiar? Su longitud de onda. Es decir, que aquí lo que va a ocurrir es que la onda que llegó aquí con un ángulo de incidencia, aquí va a salir con otro ángulo diferente, va a cambiar su longitud de onda, que se lo vamos a llamar el ángulo de refracción. Aquí ocurre incidencia, refracción. Bueno, puede también ocurrir reflexión, pero me interesa por ahora la refracción. Se ha podido demostrar, y no lo voy a hacer ahorita acá, pero sí está ahí en los apuntes que le entregué, que se va a cumplir la siguiente relación, que el seno del ángulo de incidencia con respecto aquí a la normal es la que forma aquí 90 grados con respecto a la superficie, que el seno del ángulo de incidencia es al seno del ángulo refractado, como la velocidad en el medio 1 es a la velocidad en el medio 2. ¿Listo? A esta relación se va a cumplir, pero si nosotros decimos que velocidad es igual a lambda por frecuencia, entonces va a ser lambda 1 por la frecuencia por lambda 2 por la frecuencia. Pero como la frecuencia no va a cambiar, es decir, la onda, si llegó una onda verde es la que pasó. Lo mismo aquí, la frecuencia debe ser la misma. Ya, usted hizo este movimiento, si la frecuencia fuera diferente, es decir, la frecuencia tiene que ver con el tiempo, entonces si cambiara la frecuencia quiere decir que en un parte entonces la cuerda se va a comprimir o se va a alargar, y eso no sucede, o sea, siempre va a moverse con la misma frecuencia. Entonces esta frecuencia se elimina acá y va a ser igual a lambda 1 sobre lambda 2. A esta relación, esto a esto o esto a esto, que es igual a esto, esta relación a toda la ecuación se conoce como la ley de Snell o la ley de la refracción. ¿Listo? Y la segunda ley de la refracción es que el ángulo de incidencia, el rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en un mismo plano. ¿Listo? Estas dos se conocen como las leyes de la refracción, y esta primera ley se conoce como la ley de Snell. Cuando veamos más adelante lentes, esto es importantísimo para el fenómeno de la refracción, para cuando estemos estudiando las lentes allá en óptica. En óptica veremos refracción con espejos y refracción con lentes. Volvemos nuevamente a esto. Por ahora estoy dándolo así en forma generales estas cuestiones. A esta relación también se le conoce la velocidad 1 a la velocidad 2 o lambda 1 sobre lambda 2. También se le conoce como el índice de refracción, en este caso del medio 2 con respecto al medio 1. Llama índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1. Aquí en el caso que estamos tratando es el aire con respecto al agua. Pero podemos generalizar, por ejemplo, si tenemos aceite con respecto a agua, o si tenemos un vidrio con respecto al agua, cualquier medio en la cual la luz o las ondas puedan atravesar. Es decir, no solamente es la luz, recuerden, aquí esto es para la luz, aquí para una cuerda o para las ondas de agua, como el ejemplo que les coloqué ahí. ¿Listo?
índice de refracción, en este caso, es el índice de refracción relativo. ¿Por qué relativo? Es del medio 2 con respecto al medio 1. Ahí en unas tablas que le voy a colocar ahora, pues si esto ya viene tabulado. ¿Cuál es el índice de refracción del aire con respecto al agua? También no es lo mismo el agua dulce con el agua salada, el agua destilada. Todos van a tener un índice de refracción específico, y eso viene tabulado para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? En el caso de la refracción, si el medio 1 es el vacío o aproximadamente el aire, entonces la velocidad 1 va a ser la misma velocidad de la luz, c. ¿Listo? La velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, aproximadamente igual en el aire. No es igual, pero lo podemos aproximar de que el vacío o en el aire es aproximadamente igual. Entonces esta velocidad 1 la vamos a llamar c. ¿Listo? Y entonces el índice de refracción va a ser igual a c sobre la velocidad en el medio 1, ¿ya? Y este índice se llama el índice de refracción absoluto. El índice de refracción absoluto es aquel que se obtiene con respecto a el vacío o con respecto al aire. Entonces en el medio 1, en este caso en el aire, va a ser c sobre la velocidad 1, y si estamos en el agua o en el otro, en el medio 2, comparado con el aire, va a ser igual a c sobre la del medio. Por ejemplo, el índice de refracción absoluto del aceite, comparado con, si está el aceite en el primer medio es el aire o el vacío, entonces va a ser esto sobre esto. Este es el índice de refracción absoluto del, llamémoslo aceite, el índice de refracción absoluto del agua, y todos los compuestos sobre la cual puede ocurrir la refracción tienen un índice de refracción, es una característica de ello. Si nosotros reemplazamos esta cuestión aquí, que en la ley de Snell, seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo refractado es igual a B1 sobre B2, entonces tenemos, aquí despejamos B1, ¿no es cierto? B1 sería C sobre N1 sobre C sobre N2, vamos a obtener que esto va a ser igual a N2 sobre N1, ¿ya? Vamos a tener esta relación. Es la misma ley de Snell con respecto a los índices de refracción absolutos. Lo que quiere decir que el índice de refracción relativo, n de 2 con respecto a 1, va a ser igual al índice de refracción absoluto de 2 sobre el índice de refracción absoluto de 1. Porque mire que esto es igual a esto, por lo tanto eso también tiene que ser igual a esto. El índice de refracción relativo es igual a la relación entre los dos índices de refracción. Bueno, vamos a ver entonces, aquí ocurren otros fenómenos. Vamos a ver el fenómeno ahora. Otro fenómeno que ocurre en las ondas se llama la difracción. Las ondas también se difractan, las ondas se reflejan, se refractan, se absorben, se difractan. ¿Qué es la difracción? Cuando una onda incide sobre una superficie y esa superficie contiene un orificio sobre la cual la onda puede llegar ahí y puede atravesarlo, o cuando llega la onda sobre un cuerpo al cual ese cuerpo ella lo puede llegar y bordearlo, entonces la onda va a cambiar su curvatura. Las ondas están, aquí no lo habíamos nombrado, ¿no es cierto?
tiene amplitud, longitud de onda, tiene orientación, tiene una velocidad, pero las ondas también tienen una curvatura. Por ejemplo, las ondas de agua tienen una determinada curvatura, y esa curvatura es diferente, no es la misma la curvatura en el aceite o en el agua, etcétera, ¿listo? Entonces, si aquí viene una onda con una determinada curvatura, cuando llega a este cuerpo aquí, a este orificio, entonces la onda va a cambiar su curvatura. Llega aquí, la curvatura es diferente. Si la onda llega acá sobre este cuerpo, cuando llegue aquí, entonces la onda va a ustedes, los que han ido por allá a las orillas de los ríos y ven una piedra y la viene y atraviesa, entonces empieza a formar este cambio en la curvatura de onda, y ese fenómeno se llama la difracción de la onda. ¿Listo? Si tenemos varias superficies acá, pues aquí también entonces va a ocurrir otra difracción, ¿tá? Y si tenemos etcétera, aquí otro, entonces vamos a tener aquí nuevamente difracción, ¿no es cierto? Si tenemos aquí otra piedra, entonces aquí se va a ver una difracción, y a su vez estas ondas van a tener. Ese es otro fenómeno, lo vamos a ver mediante un experimento, bueno, en este caso un experimento virtual, un experimento aquí diseñado para que ustedes lo puedan observar. Otro fenómeno que ocurre en las ondas es la interferencia. La interferencia tiene que ver con los cambios en la amplitud de la onda. Cuando dos ondas coinciden en un mismo espacio físico, llamémoslo aquí en este punto, ya supongamos que por aquí viene una onda y esa onda tiene esta determinada amplitud que se dirige hacia este punto, y en este punto coincide con otra onda que viene aquí y coinciden aquí en este punto. Cuando las dos ondas llegan aquí a este punto, lo que va a ocurrir aquí, que tiene una amplitud 1, aquí tiene una amplitud 2, cuando llegan aquí, estas dos ondas me van a producir, que las dos amplitudes de la onda me van a producir esto, ¿listo? Que produce una, si son dos iguales, entonces A1 más A2. Produce una interferencia, y ese tipo de interferencia se llama una interferencia constructiva, es decir, la onda se vuelve más potente. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de las características de la intensidad de la onda, la intensidad o potencia de la onda tiene que ver con la amplitud de la onda. Entonces aquí viene una onda con una determinada amplitud, cuando llega acá, se vuelve más potente. Pero puede ocurrir también lo contrario, es decir, si cuando llega la onda, viene por aquí la onda en este sentido hacia este punto, y aquí viene una onda viajando en este sentido también hacia este punto. Cuando llegan a este punto las dos ondas, aquí en este momento, entonces la onda se va a restar la amplitud de esta con la amplitud de esta, y la onda va a desaparecer. Desaparece la onda. Se llama una interferencia destructiva. La sinceridad es la base de cualquier relación. La mentira es la peor de las manipulaciones. Con pequeñas mentiras se pierde a grandes personas.